Bienvenidos una vez más aquí a la librería Bonilla, donde platico con los autores de Bonilla Artigas Editores. Soy Armando Enríquez y en esta ocasión tengo el gusto y el placer de que esté conmigo el sociólogo, ¿verdad? Historiador, sociólogo, Fernando Chiaramitaro, que es coordinador y autor de este libro, que como ustedes ven es un poquito extenso, pero que es una de las verdaderas joyas que yo digo que se han editado en Bonilla en estos años, que es La Historia Imperial del Santo Oficio de los siglos XV al XIX. Fernando, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido aquí a la librería. Antes de entrar en materia del libro, cuéntanos, ¿por qué dedicarse a la sociología, a la historia? ¿Por qué toda esta parte de las humanidades? Sí, la historia de la religión, en ese caso, es un pilar fundamental para entender a la actualidad. Entonces, estudiar el Santo Oficio nos sirve también para comprender algunas cosas que tienen una relación muy estrecha con la contemporaneidad. Entonces, hombres y mujeres en el siglo XXI estamos acostumbrados a vivir en una sociedad laica, ¿vale? En la mayoría, ¿no?, de los países en el globo, por ejemplo, México, Italia, yo soy siciliano, italiano, de nacimiento, en la Argentina, en Brasil. Claro, no es así en algunas geografías, como por ejemplo en los países musulmanes, ¿no? En algunos muy importantes, ¿no? Como los Emirates, por ejemplo. Ese es algo que tiene que ver con el desarrollo de la modernidad, eso diría un sociólogo, ¿no? El historiador tal vez diría que tiene que ver con la separación paulatina que hubo en un momento muy específico de la humanidad entre el siglo XVIII y el XIX, entre la esfera de los poderes eclesiásticos y la esfera de los poderes civiles y militares. Entonces la historia del Santo Oficio nos dice cómo paulatinamente, ¿no?, el Estado se fue laicizando, construyendo un proceso que incluye en su legislación y en la praxis de gobierno la laicidad y entonces esta clara separación entre las dos competencias, el brazo del poder eclesiástico y el brazo del poder civil y militar. Y tú empiezas el libro con una pequeña presentación donde tomas a un personaje de la iglesia chilena y tú dices que habla con nostalgia de cómo se va perdiendo el poder de la Santa Inquisición, que es un poco lo que tú dices ahora. Y ese poder, que es muy importante, lo interesante del libro es que te dedicaste a buscar la historia del Santo Oficio en todo el territorio, tanto español como portugués, que eran los dos grandes imperios de Occidente en ese momento. Y cuéntanos, para empezar, cómo empieza el Santo Oficio. Pues una premisa, quiero decir que este es un gran esfuerzo colectivo. El libro lo coordino con un colega de la Universidad Nova de Lisboa, el profesor Miguel Rodríguez Lorenzo, y somos 25 autores aproximadamente. Entonces, es un gran trabajo de equipo, ¿no? Y las responsabilidades son de todos y tal vez más de Miguel y mía por la cuestión de la edición, de la coordinación del proyecto. A veces se olvida que en el mundo occidental ha sido muy importante la experiencia imperial de España, pero España y la corona portuguesa conformaron durante un periodo un único gran imperio que se desarrollaba en el Mediterráneo, donde encontraba su origen, luego en el Atlántico y hasta en el Pacífico y en Asia, ¿no? Entonces, durante un periodo, una coyuntura especial de la humanidad, o sea, entre 1580 y 1640, las dos coronas, el Imperio Portugués y el Imperio Español, se unificaron, ¿no? Entonces, conformaron un gran proyecto que era de desarrollo no solo comercial y de las rutas marítimas, ¿no? Se descubren nuevos espacios, nuevos caminos de los navíos, de las carabelas. Entonces, a partir justo del primer viaje de Cristóbal Colón, ya se lanza este mundo hacia Asia, ¿no? Entonces, de hecho, recordamos, era este el objetivo de la primera expedición de Colón, llegar hasta China o a Japón.
Pero en todo este gran proyecto es muy relevante y se olvida desde una perspectiva contemporaneista el hecho de la religión, ¿no? Entonces, tanto la corona portuguesa como la corona española, y aún más en este momento de fusión o de unión de coronas, tenían que proyectar también una ideología, ¿no? Hoy hablaremos más bien de una ideología, pero entonces era el mismo espíritu, era la misma sangre de la identidad de pueblos y naciones que tenían origen distintas, ¿no? Porque si uno nació en el siglo XVI en Sicilia, de todas formas conformaba como en Nápoles, en Cerdeña, en las Islas Baleares o aquí en la Ciudad de México, una misma identidad, una cosmovisión que tenía una relación directa con su identidad personal, pero también con la colectiva. Y esa es la de la fe en Dios, ¿no? Del catolicismo. Hoy, repito, estamos en realidades muy distintas, ¿no? En México, con la Guerra de Independencia del 1821 y después con las leyes de reformas de Juárez se empieza un proceso de laicización, ¿no? Pero así no era durante el periodo colonial y tampoco en la primera mitad del siglo XIX. De hecho, este proceso es muy gradual y llega tal vez a su cenit, como sabes perfectamente, con la Revolución Mexicana, ¿no? Este proceso de conformación de un Estado mexicano laico. Que además no es el común denominador a lo largo de América Latina. O sea, Argentina, por ejemplo, se mantuvo como un estado ligado a la religión, pues todavía, no sé si actualmente, pero por lo menos finales del siglo XX, claro, eran un estado ligado a la religión católica. Y aquí hay una cosa que es muy llamativa en el libro, que es cómo vas seccionando cada uno de estos territorios, ¿no? O sea, cómo es por una parte Europa, como dices, la parte, no sé si es totalmente la parte oeste de Italia, que era parte de España en ese entonces, la Nueva España, la Nueva Granada, Perú, Buenos Aires, Asia. Sí. Incluso hay un capítulo que me llamó mucho la atención, porque te vas a las Canarias. ¿Qué pasaba en las Canarias? Y en cada uno de estos lugares, en esta recopilación de textos que haces, cada uno de los autores va contando en esa parte del mundo cómo se desarrolló el Santo Oficio. Y mi pregunta para ti ¿es muy similar o cada una de estas regiones tuvo particularidades? Mira, contesta a tu pregunta y también a lo que dijiste en relación con la lectura de este eclesiástico chileno. Todavía hay fuerzas conservadoras en el mundo, ¿no? Que se adscriben a una determinada filosofía, ¿no? Una visión del mundo y también en términos prácticos algunas realidades partíticas, ¿no? Pues en México y en el mundo. Y entonces muchos sectores, ¿no? En diferentes estados hoy en día todavía leen y ven el pasado, así como el eclesiástico del siglo XIX, con añoranza. Entonces, eso en términos fácticos, aquí habla el politólogo, estas son fuerzas conservadoras, ¿no? No estoy diciendo que son buenas y malas, pero esa es como la realidad actual. Entonces, por eso, esta lectura del siglo XIX del eclesiástico chileno no es tan distinta de otras lecturas del 2025 y estoy seguro también el 2026, ¿no? De muchos otros personajes, ¿no? Pensadores, académicos, políticos activos, ¿no? Regresando a la cuestión, el libro, en términos metodológicos, a la segunda pregunta que me hiciste, se reparte en dos realidades, mientras que para la parte del Imperio Español, en términos metodológicos, adoptamos un trabajo por distritos. No están todos los distritos del sistema imperial español, pero sí, por ejemplo, está la Nueva España. Están distritos, secciones de distrito, porque, por ejemplo, la profesora Álvarez trabaja Guatemala, ¿no? Una región específica del distrito de la Nueva España. Pero
de todas formas, para la sección española del Imperio Español, se trata de una muestra representativa de distritos. Entonces, no están todos, ¿no? Pero sí están algunos representativos. Por ejemplo, tú citaste el caso de las Canarias. Las Canarias son muy paradigmáticas para entender cómo este proyecto imperial, que no es solo, repito, de rutas comerciales, de intercambios marítimos, de la plata, ¿no? Del oro y de las especias y de todo lo que contribuye a la riqueza de la nación, sino también es muy importante el papel de la Iglesia. Cómo se estandariza el proceso de control del pensamiento y de la praxis de los ciudadanos de aquel entonces. Claro, no eran ciudadanos, el concepto es del siglo XIX, pero para entendernos, ¿no? Entonces se hablaban de vecinos o de vasallos del rey. Entonces, esto es muy interesante, no hay que olvidar, claro, toda la cuestión, por ejemplo, el profesor Antonio Ibarra ha publicado con ustedes un libro magnífico de historia económica que está centrado sobre la cuestión de la pecunia, ¿no? O sea, de los recursos económicos, ¿no? En México, en la Nueva España, etc. Entonces, eso sí es muy relevante, pero también está para definir identidades, ¿no? Y realidades socioculturales, también la faceta de la religión. Entonces las Canarias son un espacio muy importante para entender cómo la monarquía católica, ¿no? Otra manera de llamar la monarquía española o hispánica, el imperio hispánico, intentó, y no es casual que se llame también monarquía católica, los reyes católicos, ¿no? Fernando de Aragón y Isabel de Castilla fueron los primeros que recibieron del Papa este título, ¿no? Que es un título que identifica también una praxis de gobierno, la de la imposición, ¿no? De un recurso de la fuerza del Estado para controlar, ¿no? Y esto es normal porque se sigue haciendo esto, ¿no? Con otras metodologías de trabajo en el siglo XXI, ¿no? Pues se intenta, ¿no? Desde los gobiernos de alguna manera, ¿no? Controlar la salud pública, y la salud pública en el antiguo régimen tenía que ver con la única fe permitida, que era el catolicismo universal. Y aquí tocas un tema muy importante, porque parecería que el Santo Oficio estaba dedicado, o esa es la idea que nos han vendido en el tiempo, estaba dedicado a penalizar únicamente delitos religiosos, pero como tú bien dices, era el pretexto para unificar el criterio de todo el imperio, ¿no? Sí, es una praxis de gobierno. Entonces, el proceso de conquista, colonización, por ejemplo, de las Indias, ¿no? Que siempre conformaron una frontera en el sistema imperial español, y aún más Asia, ¿no? Filipinas, que en términos de distrito inquisitorial, el gran territorio de las Islas Filipinas dependían de la Ciudad de México, ¿no? Entonces Ciudad de México ha sido neurálgica, ¿no? En la gestión del sistema imperial español, también desde la perspectiva de la historia eclesiástica, ¿no? Y de la historia del Santo Oficio, porque allí pues tenía que comunicar lejísimo con los comisarios, ¿no? Que eran sus representantes en el archipiélago, ¿no? En Asia. Entonces, este es un sistema muy complejo que intenta, o sea, este es como el objetivo, pues, de explicar, y pues Miguel Rodríguez Lorenzo, por ejemplo, uno de los expertos mundiales, ¿no? Que trabaja el tema de las Filipinas, y te das cuenta de la conexión, ¿no? Entonces, la historia y la historiografía nacionalista en el siglo XIX y también hasta los años 60, 70, yo lo digo siempre a mis estudiantes, ha mirado mucho al ombligo, ¿no? El ombligo es muy importante, o sea, hacer una historia local, ¿no? O regional, eso es como una trayectoria historiográfica, la historia regional, un clásico es muy importante, pero también aquí creo el esfuerzo de los autores de intentar leer, ¿no? el oficio inquisitorial, que finalmente es un tribunal, entonces es un instrumento más, ¿no? De control de la vida cotidiana, ¿no? En todo el sistema imperial. Claro, este sistema imperial llega muy tarde a las Américas. ¿Por qué? Porque antes había otras necesidades imperiales, por ejemplo, controlar el territorio. Cuando ya el sistema imperial en las Américas se normaliza, ¿no? Pues ya los chichimecas son un problema menor
¿no? Empiezan las grandes expediciones hacia el norte, lo que hoy es Baja California, por ejemplo, Sinaloa, y ahí un papel importantísimo han tenido los jesuitas. Entonces, cuando ya la corona, la corte, ¿no? En la época de Felipe II, se da cuenta que se puede lanzar este nuevo instrumento jurídico, ¿no? Para controlar un sector poblacional, porque los indígenas siempre han sido excluidos del foro inquisitorial, tenían sus foros, ¿no? Tenían sus cortes judiciales. En 1570-71, o sea, casi un siglo después de la fundación, en la época de los Reyes Católicos, en los años 70 del siglo XV, finalmente se lanza este nuevo mecanismo. Y claro, la corona se da cuenta, en 1570-71 se institucionalizan dos distritos, Ciudad de México y Lima. Se dan cuenta de inmediato que el territorio es inmenso. Entonces, pocos inquisidores no dan abasto a todas las necesidades legales del Santo Oficio. Entonces, no solo los herejes, ¿no? Por ejemplo, alumbrados, ilusos, sino también luteranos, calvinistas, todos los extranjeros que llegaban de manera clandestina a las Américas, a las Indias, o por ejemplo, los vasallos del rey de España que tenían autorización porque tenían cartas de naturaleza, pero de algunas maneras, como habían viajado por territorios de herejes, ¿no? Inglaterra, Escocia, o habían entrado en contacto con calvinistas franceses, llegaban a las Indias y pues difundían estas nuevas ¿no? religiones entre la población, y el Estado de aquel entonces, la monarquía, la corona, tenía que intervenir, y el mejor instrumento fue el Santo Oficio. Que aquí otra vez voy con dos preguntas. La primera es, este sistema que, como dices, llega casi un siglo después de fundada la casa española de Isabel y Fernando, llega porque en España, en el territorio español y en la parte europea, había funcionado muy bien contra, sobre todo, la población judía, ¿no? Entonces, yo imagino que armar el aparato, como tú dices, de el territorio europeo a todo lo que es América Latina, y en un momento dado, incluyendo en América Latina a Brasil, debe haber sido un portento de logística, ¿no? Pero también la otra es, de todos estos grupos que tú decías, también todos los judíos que lograban su carta por las buenas, por falsificación o demás, y que llegaban a territorio americano y empezaban a vivir en América y practicaban de una manera más laxa el judaísmo que lo podían hacer en España, ¿no? Claro, sí, esta pregunta es muy interesante. Claro, llegaron todos, ¿no? A las Indias llegaron todos, también criptojudíos. Esta es la fórmula que se emplea. No es casual que en momentos de crisis, por ejemplo, cuando la monarquía española sufre el levantamiento, ¿no? La revolución de los portugueses en 1640, que ya no quieren conformar una única corona, entonces un sector poblacional de Portugal, porque fue una verdadera guerra civil también en Portugal, en 1640-41, rechaza la unión con España, ¿no? Y finalmente ese sector poblacional de Portugal, que tiene que ver con el Estado llano, pero también con las élites, ¿no? Bajo los Braganza se separa de España, lo logran, ¿no? Fue una guerra muy larga que duró más de 20 años para llegar a una efectiva pacificación. En este momento de coyuntura internacional muy compleja, porque aprovechan ingleses, franceses, todos los enemigos de la monarquía católica aprovechan esta coyuntura, pues en ese caso el miedo al enemigo interno, ¿no? Es muy alto, y de aquí la longa manos, o sea, el brazo operativo de los inquisidores, que en esta coyuntura buscan los criptojudíos, ¿no? Que son finalmente herejes porque están practicando en la seguridad de la casa, ¿no?
la verdadera religión para ellos, o sea, el judaísmo, y tienen pautas hipócritas, ¿no?, y falsas de representarse en la vía pública o en otros espacios públicos, en las iglesias, por ejemplo, como verdadero católico. Entonces, esos son muy peligrosos. En esta coyuntura, casi todos son además de origen portuguesa. En Lima, como en la Ciudad de México, la gran persecución, ¿no?, de los criptojudíos. Entonces, uno se da cuenta como la Inquisición, que finalmente es un tribunal eclesiástico, funciona también como instrumento político de control del territorio y, si fuera el caso, y así fue, de eliminación de un posible foco de oposición interna, ¿no?, en la frontera interna. Entonces, en las Américas es muy claro el papel. Sirve para luchar contra los enemigos internos, no solo de la verdadera religión del catolicismo, sino también de la monarquía, ¿no?, y también contra los enemigos externos en la frontera marítima, todos los ingleses, franceses que intentaban, y en parte sí lo lograron, arrebatar territorios imperiales a la monarquía española. Fernando, hay una cosa que dijiste que es importante, pero además, antes de esto que me interesa, nada más como acotamiento, como lo platicas, como lo vemos, o sea, el Santo Oficio es el predecesor de todos los órganos de inteligencia y represión de los estados actuales, ¿no? Pero lo que yo te quería preguntar, tú decías la tradición de la microhistoria, de hacer las historias regionales, y en este trabajo maravilloso tú coordinaste junto con Miguel Rodríguez 25 o más historiadores a partir de estas historias locales para crear el gran cuadro, ¿no? Y por un lado, ¿qué tanto trabajo fue? Pero también, ¿qué fue lo que más te sorprendió en todas estas historias segmentadas de este mismo órgano de contención que tenía el Imperio Español? Sí, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que, no obstante, en la sección española se traten distritos desde diferentes perspectivas, la historia social, la historia política e institucional sin duda alguna, hay como un denominador común que es la de la eficiencia de la comunicación, ¿no? Claro, los barcos se tardaban mucho tiempo, por ejemplo, ¿no?, para llegar desde la península ibérica hasta el puerto de Veracruz, pero no obstante estas dificultades, a veces los barcos no llegaban, ¿no?, porque lo atacaban los piratas o porque llegaba una ola anómala, gigante, ¿no?, por lo que sea, pero la comunicación era muy eficiente. Entonces esto es muy importante. Todos, por ejemplo, la profesora Jacqueline Vasallo, en su trabajo se subraya y se da cuenta como la correspondencia, ¿no?, es muy activa. Y eso lo sabemos, claro, gracias a las investigaciones que analizan la correspondencia que hay entre los varios centros del poder periférico en el Mediterráneo, en el Atlántico, hasta en el Pacífico, con las Filipinas o Macao, para el caso de la Inquisición portuguesa, y que finalmente era eficiente. Entonces lo que tú dices es súper cierto, ¿no? Es como un intelligence, ¿no?, un verdadero modelo, ¿no?, de configuración de lo que hoy es, por ejemplo, el servicio secreto, ¿no?, en muchos países. Entonces hay una comunicación continua. Y esto, claro, se puede sobre todo averiguar en los archivos que se conservan intactos. Eso es como algo que también hemos dedicado tiempo en el libro, ¿no?, subrayar la importancia de las fuentes, de los documentos, que para el caso de las Inquisiciones, tanto la portuguesa como la española, y también la Inquisición romana, ¿no? La Inquisición romana se funda en los años 40 del siglo XVI y no es casual que los papas tomen a modelo la Inquisición española, porque era muy eficiente, ¿no? Entonces, un invento que se realiza en el siglo XV, ¿no?, 70 años antes, en otra geografía, pues los papas lo toman como modélico y lo actúan, ¿no?, pero mucho más tarde. Entonces, en algunos territorios del sistema imperial español no había
Inquisición española. Entonces había Inquisición española, por ejemplo, en Cerdeña, ¿no? Que hoy pertenece, es una región del Estado italiano, o en Sicilia, pero en Nápoles o en Milán, que como la Nueva España o el Virreinato del Perú, en aquel entonces pertenecían al complejo sistema imperial español, no había Inquisición española, no porque los españoles no los intentaron, si lo intentaron le fue muy mal, ¿no? Por oposición de las élites locales y del Estado llano. Y entonces allí había un mecanismo tal vez menos efectivo para los españoles, pero sí para Roma y para los papas efectivo y funcionaba, ¿no? Entonces eso nos dice, ¿no? Como también, no obstante, la corona española intentó proyectar este mecanismo más centralizado del Santo Oficio español en otras geografías, cuando no lo lograba a través del pacto, ¿no? del convenio, ¿no? de la política real, lograba de alguna manera extender esta proyección de control de la fe también en estos territorios. Y con esta comunicación y con todo esto que señalas, también como en su momento el imperio inglés, o como siempre en el imperio chino, yo me imagino que la burocracia funcionaba a la perfección, ¿no? Claro, sí. El imperio chino es un imperio muy particular porque ha sido un imperio territorial. Entonces, yo creo que, y sobre esto hay mucha bibliografía, es mucho más fácil defender un imperio que se encuentra geográficamente en un espacio limitado. Entonces, por supuesto que la burocracia funcionaba muy bien, ¿no? La extensión de lo que es la zona clásica, ¿no? de la costa oriental de desarrollo del imperio chino hacia el Xi'an o hacia el Tíbet, por ejemplo, es mucho más tardía, ¿no? En el siglo XVIII. Entonces es muy interesante ver cómo estos mecanismos de comunicación para los especialistas del imperio chino funcionaban tan bien y eran parecidos a los del sistema imperial español. Entonces, decía la importancia de los archivos. Claro, no podemos, por ejemplo, estudiar cabalmente algunos distritos, como por ejemplo el Distrito de México. ¿Por qué? El Distrito de México tiene una gran ventaja. Casi toda la documentación está conservada, se resguarda. Mientras que por avatares de la historia, por ejemplo, el caso de Cartagena de India o de Lima, estos archivos, por la casualidad o por la guerra, han sufrido muchas pérdidas. Entonces, algunos se han quemado, secciones importantes del archivo. México representa sin duda alguna una excepción, porque el Fondo Inquisición está casi intacto en el Archivo General de la Nación. Entonces, esto es muy importante también para estudiantes, ¿no? de licenciatura o de posgrado. Acercarse a las fuentes inquisitoriales es muy accesible y está ahí toda la documentación. No está además toda concentrada en el Fondo Inquisición, sino también hay como documentos que tienen una relación directa con la Inquisición también en otros fondos, como la correspondencia de virreyes o indiferente virreinal y más fondos, ¿no? Mientras que otros archivos, por ejemplo, yo he trabajado en el distrito de Sicilia, este archivo casi se perdió totalmente. Entonces se ha quedado muy poco la sección económica, ¿no? Porque esto los virreyes de Sicilia no decidieron resguardar esta cuestión, ¿no? Porque el dinero siempre es importante para saber las finanzas de la Inquisición, cómo funcionaban, y sus bienes, sus fincas, y entonces hay que ir. Para estudiar Sicilia, la absoluta mayoría de las fuentes está en Madrid, ¿no? Porque allí estaba la cabeza, ¿no? La cabecera de la Inquisición, que era la Suprema, el Consejo. Sin duda alguna recordarás que el sistema imperial español se gestionaba a través del Consejo. Entonces había el Consejo de Estado, el Consejo de Castilla, el Consejo de Italia, por supuesto el Consejo de las Indias, pero había también un general y superior Consejo de la Inquisición. Entonces todo este archivo hoy en día se conserva en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, y también ahí es un espacio muy importante para los investigadores que trabajan en el sistema imperial español. Y bueno, yo lo que sí creo es que esto es una probadita, pero es una probadita de mucha calidad y además que se lee gustosamente y
que te deja muchas dudas y como tú dices, a un estudiante de licenciatura o posgrado, pues lo va a llevar a los archivos originales a buscar todavía más, porque a pesar de todas las páginas, yo creo que hay cosas que faltan de contar, ¿no? Sí. Y deben de ser muchas. Muchísimo. Claro, esto es, en los últimos 20 años se creía que un poco se había escrito todo sobre la Inquisición y no es así. Además, ¿no? Es muy interesante estudiar un caso concreto. Entonces uno toma un expediente, trabaja ese expediente judicial, que puede ser un proceso de brujería, ¿no? Por ejemplo, miramos al Distrito Mexicano. Entonces, un caso de brujería en el norte de México, ¿no? En San Luis Potosí, ¿no? Y es muy interesante ver cómo estos casos judiciales, el expediente, que pueden tener como 200, 300 hojas, ¿no? Nos sirven también para generalizar cuestiones. Entonces, ver cómo actúan unos funcionarios oficiales del Santo Oficio en una determinada región, ¿no? De la Nueva España. Cómo se relatan a sí mismos, por ejemplo, estas mujeres brujas, o mujeres alumbradas, o sodomitas, ¿no? Que hay muchos casos también que no se han estudiado todavía. Pero eso nos permite también generalizaciones. Entonces uno ve el caso especial, el ombligo o la microhistoria italiana, ¿no? A través del enfoque de la microhistoria italiana, y te permite conclusiones de generalización acerca de un contexto, ¿no? Geopolítico y cultural. Aquí, más que eso, o sea, más que enfocarnos en expedientes concretos, en casos concretos, intentamos generalizar, ¿no? Entonces abarcar los distritos en su complejidad geopolítica, y también desde una perspectiva global. Entonces, por supuesto que hay muchas cosas todavía que investigar, pero eso es como un hilo, ¿no? Un hilo que desde finales de los años 90, los historiadores, en particular los historiadores de las instituciones, han empezado a trabajar revolucionando los estudios inquisitoriales. Entonces, este trabajo que he coordinado con Miguel Rodríguez Lorenzo se inscribe en esta ranura, ¿no? Que es bastante reciente, ¿no? Para los estudios inquisitoriales. Hay un libro paradigmático de un investigador portugués que se llama Francisco Bettencourt, que al final de los años 90 intentó con éxito realizar un parangón entre diferentes inquisiciones. Tal vez esta obra, ¿no? Es como la modélica, ¿no? Para nosotros, porque desde finales de los años 90 finalmente se observan los fenómenos inquisitoriales desde una perspectiva global. Ok. Y bueno, yo sí les recomiendo a todos aquellos que estén. Porque además hay otra cosa, o sea, nos llevas a la reflexión, o todo el texto nos lleva a una reflexión de algo que también decías al principio. El siglo XX se volvió un siglo laico, pero el siglo XXI parece que no. Estamos regresando a ciertos patrones de comportamientos muy religiosos, ¿no? Entonces, no solamente es historia pasada, sino sirve para reflexionar sobre lo que está pasando y estamos viendo en diferentes estados grandes de este mundo del siglo XXI, ¿no? Y creo que para los estudiantes o para los curiosos como yo, este es un libro que hay que leer. Fernando, ¿dónde te encuentra la gente en redes sociales? Pues estoy en Facebook, por ejemplo. Ok. ¿Correo? Sí, también. Sí. ¿Cuál es? fernandociaramitaro@hotmail.com. Ok. Fernando, además de aquí en la librería Bonilla, ¿dónde encontramos la historia imperial del Santo Oficio? ¿Dónde más lo encontramos? ¿Dónde más? Pues está en las librerías, imagino, ¿no? Sí. En las bibliotecas. Yo me imagino que sí. Y si no, tiene que estar pronto. Fernando, yo quiero agradecerte muchísimo el que hayas aceptado la invitación, que no sea la única vez, ahorita voy a platicar contigo para varias cosas, pero una, yo creo que esto apenas vimos por la parte de arriba del libro, ¿no? Yo creo que podemos hacer mucho más cosas
con este maravilloso texto que Muchas gracias. coordinaste. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter, porque me negaré a decirle ex, como @cernícalo, y les recuerdo que pueden ir a nuestro proyecto Artefacto de Letras, que tenemos nuestro sitio web, que tenemos nuestro Instagram, que tenemos nuestro TikTok, que tenemos próximamente también nuestro propio Spotify y nuestro canal de YouTube, y también al podcast que yo tengo desde hace ya varios años, que se llama Una charla como cualquiera. Fernando, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y nos vemos la próxima vez. Gracias a Yaroslava Cebes, como siempre, por la producción. Nos vemos la próxima semana.